La historia comienza así. Estaba acostado en la cama de mi habitación de hotel, vencido por el calor. La tripulación, aún sin hacer las maletas, esperaba en formación delante de la puerta, como una frontera que me separaba del resto del mundo. Sin darme cuenta, caí en un sueño profundo y solo me desperté horas después, con un hambre salvaje y decenas de mensajes en mi celular, a los que respondí brevemente diciendo que todo estaba bien. Eran casi las 5 de la tarde. Aún agobiado por el calor, abrí el navegador de mi teléfono para buscar qué ver en Guanajuato, y encontré una oscura sorpresa en el último lugar de la lista. ¿Cómo qué museo de momias?, pensé para mis adentros. Pero esto no fue un error, ni un eufemismo. Al parecer, en ese museo se exhibían cientos de momias reales, incluidos bebés momificados y personas enterradas vivas. Según decía la descripción del museo, en los cementerios municipales de México se exige un pago para el mantenimiento de la tumba y, si éste se interrumpe, se exhuma el cadáver para liberar la tumba. Así se encontraron las primeras momias a finales del siglo XIX. Al parecer, algunas propiedades químicas de la tierra habían momificado naturalmente los cuerpos de las personas enterradas. Mi interés por esa ciudad empezó a crecer poco a poco, pero primero lo primero. Me cambié de ropa y bajé a la calle, buscando un lugar para comer algo. Al cruzar la puerta del hotel quedé brevemente cegado por el sol, que aún estaba alto. Una motocicleta cruzó la calle, pasó peligrosamente cerca de mí y contribuyó a mi desorientación. Decidí girar a la derecha por puro instinto. Mi corazón comenzó a calmarse y mis ojos recorrieron las calles en busca de un restaurante, pero se detuvieron en una anciana que bloqueaba la puerta de su casa, sentada en una silla de ruedas. Estaba vestido con telas coloridas que cubrían su cuerpo de pies a cabeza y me daban una mirada intensa y brillante. Pensé en una vela brillando en el fondo de una tumba profunda. A medida que me acercaba a él, el resto del mundo empezó a perder definición. Sentí que había algo hipnótico en su extensa figura. Demasiado tarde noté un brillo travieso en sus ojos. 3 perros furiosos comenzaron a ladrar al unísono desde el techo, apenas 1 metro por encima de mi cabeza, dándome tal sobresalto que mi corazón pareció deformarse como un chicle. Ella estalló en una risa escandalosa que parecía no tener fin. Cuando me recuperé un poco, le devolví una media sonrisa, como si intentara unirme a su diversión, pero ella siguió riendo y espesas lágrimas brotaron de sus ojos. Me alejé de allí, en medio de ladridos de perros, pero aquella risa maligna siguió resonando a lo lejos hasta dejar atrás varias calles con nombres adecuadamente oscuros. Finalmente llegué a una pequeña zona comercial con parada de taxis y un restaurante bastante grande que también tenía su propio aparcamiento. Entré y pedí una cola y una tarta de carnitas para calmar el hambre. Sentada en esa mesa de madera, llena de nombres tallados de parejas inscritas en corazones y promesas de amor eterno, finalmente logré recuperar la calma. Al fondo de la barra había un hombre borracho cantando tristes canciones mexicanas, y no pude evitar pensar en el pasado. Me preguntaba cuántas parejas, que escribieron sus nombres en esa mesa, seguirían juntas. ¿Cuántas todavía se amarían? Por un momento, todos los dolores de mi vida desfilaron ante mis ojos, pero solo lograron despertar en mí una dulce nostalgia. Estaba demasiado lejos de casa para que me llegaran ciertos pensamientos, así que simplemente comí en silencio, escuchando al hombre cantar. Me estás sirviendo ahora con mi tequila. Mis pensamientos se dirigen hacia ti. Cuando terminé el pastel, saqué mi teléfono, tomé una foto del hombre que cantaba y luego busqué cómo llegar al Museo de las Momias. Para mi sorpresa vi que estaba a solo 100 metros y que cerraba a las 6 de la tarde. ¡Qué temprano!, pensé. Pero como ya eran las 5:30 de la tarde, pagué la comida y regresé a la calle. Afuera, la temperatura empezaba a ser más agradable y el sol hacía brillar dorados los remolinos de polvo que se formaban aquí y allá. Antes de darme cuenta ya estaba a las puertas del museo, que desde fuera parecía un mercado cubierto debido a su forma alargada. Compré el billete y entré. En contraste con la luz que inundaba el exterior, el museo estaba bastante oscuro. Supongo que era apropiado para ese espectáculo que fue. Estaba delante de mí. A cada lado decenas de momias, de pie en formación, observaban mis pasos.
Él era el único visitante. Faltaban solo 20 minutos para que cerrara el museo. Y allí, sola, rodeada de cadáveres, sentí que estaba profanando algo, pero no sabía identificar exactamente qué. Quizás fue por la expresión de los rostros de las momias, muchas de ellas con la boca muy abierta, tan característica de las personas cuando salen. Algo que sabía por experiencia. Uno de esos cuerpos todavía estaba vestido y en su rostro crecía una barba gris. Por alguna razón me recordó a mí mismo. No sería muy diferente si me enterraran en Guanajuato cuando muera. A medida que avanzaba por las salas, llenas de cadáveres hasta la despersonificación, comencé a notar que ciertas momias presentaban posturas muy agitadas y antinaturales. Los carteles informativos que acompañaban a esos ejemplares indicaban que estas personas fueron enterradas vivas y despertaron más tarde, en lo que imaginé como el peor destino posible para una persona. La enorme cantidad me hizo considerar lo normal que sería esto en realidad. También visité una sala llamada Angelitos, dedicada a niños y bebés. Este último todavía aparecía vestido con ropa de recién nacido azul y rosa. Pasé unos minutos mirando esos cuerpos que murieron antes de saber algo sobre este mundo. La apariencia de esos cadáveres como muñecos causó verdadero terror. Como faltaba poco tiempo para el cierre, y como no quería estar toda la noche encerrado con las momias por nada del mundo, recorrí rápidamente algunas salas donde se exhibían los cuerpos momificados de personas fallecidas en accidentes, o donde se daban explicaciones de algunas investigaciones sobre los cadáveres. Pero cuando llegué a una de las últimas habitaciones, me quedé paralizado. En el centro había una mujer que llevaba un pequeño bebé en brazos. Lo peor era que esa criatura ni siquiera había nacido, ya que su madre había muerto durante el embarazo. Ante mí estaba la momia más pequeña del mundo. Pero lo que más me impactó fue la composición de los dos cuerpos, con una innegable similitud con las figuras religiosas que muestran a la Virgen María, con el niño Jesús en brazos. En ese momento, reflexioné sobre algún significado profundo de la relación simbólica de esa semejanza, pero no me siento capaz de reproducir aquí mis pensamientos con palabras. En la última sala, estaba aprovechando mis últimos minutos de visita para leer información sobre la evolución histórica del museo cuando escuché una voz detrás de mí. Mi corazón, exhausto después de todos los sobresaltos de ese día, ni siquiera se movió, probablemente debido al tono contenido de esa voz. Señor, lo siento mucho, pero creo que es hora de cerrar. Me di vuelta y vi a un hombre que era muy alto y demasiado mayor para estar en edad de trabajar. Su piel se plegó sobre sí misma en infinitas arrugas, dando una sensación de edad mucho mayor que la de cualquiera de las momias. Estoy seguro, respondí. Salí de la última habitación y de regreso a la calle, respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire cálido que me hacía sentir inmensamente viva después de lo que había visto. El anciano salió detrás de mí y cerró la puerta con una cadena. Luego me miró y sonrió. Me imagino que no te gustaría estar encerrado ahí. Por supuesto, respondí. Además, bastaba con ser el único visitante y tener que recorrer el museo solo. Sí, no se recomienda visitarlo solo. En una ocasión, una de estas visitas terminó con una historia bastante desagradable. Algo se encendió en mí, como una alarma que me gritaba que estaba a las puertas de una buena historia. ¿Qué pasó?, yo pregunté, y esto es lo que me dijo. Hace muchos años nació muy cerca de aquí una niña llamada Juana. Ella jugaba en esta misma plaza. Sin embargo, en aquella época, el museo era muy diferente. Las momias no estaban protegidas dentro de una vitrina en aquella época. Cualquiera podía tocarlas, y la visita era mucho más aterradora. De hecho, lo que os cuento fue uno de los principales motivos por los que se decidió cerrar finalmente las momias en las vitrinas. Un día Juana estaba jugando con sus amigas frente al museo. Algunos de los niños comenzaron a asomarse desde la puerta y vieron las momias, quedando muy impresionados. Entonces, llamaron al resto de los niños para ver qué pasaba, y Juana fue la única que se negó. Probablemente había oído lo que había dentro de su casa y le habrían prohibido la entrada.
Pero ya sabes cómo son los chicos. A Juana la agarraron de los brazos y la empujaron hacia adentro, con tan mala suerte que tropezó con una de las momias. Ella cayó al suelo y la momia la siguió, terminando encima de ella. Juana se escapó gritando de asco y miedo, y no salió de su casa en 3 días. En ese momento, sentí cierta decepción al pensar que ahí terminaba la explicación, que ese había sido el motivo de poner las ventanas. Pero la historia no había hecho más que empezar. Esto pasó mucho antes de conocer a Juana, porque yo era un niño, y ella era casi una anciana. Pero esta fue la historia que contaron los ancianos para explicarnos por qué siempre cruzaba la calle de enfrente, santiguándose, cuando se acercaba al Museo de las Momias. Sin embargo, supongo que Juana no quería morir sin demostrarse a sí misma que tenía el coraje de entrar. Entonces, el día de su cumpleaños, decidió ir al museo en el último momento, como tú. Tampoco hubo nadie más de visita ese día. Juana entró en la oscuridad de la primera habitación. Lo que se encontró fue bastante diferente a lo que se puede ver hoy. Las momias estaban de pie, sin separación alguna de ella, a ambos lados del largo pasillo. Con todo el coraje que pudo reunir, Juana comenzó a caminar entre ellos, enfrentando su mayor miedo. Pero cuando dio unos pasos y se encontró completamente rodeada de momias y reconoció los nombres de algunas de ellas, sintió un escalofrío que le heló la columna. Además, parecía hacer mucho frío por dentro. Luego, Juana se quitó el paño de la cabeza y se envolvió con él para intentar calmar los escalofríos. Una agonizante sensación de anticipación se apoderó de ella. Sintió que algo terrible iba a pasar. Estaba completamente sola y todas las momias parecían mirarla sonriendo. Fue entonces cuando, justo cuando pasaba junto a una momia, con una horrible expresión de dolor en el rostro, sintió una fuerte sacudida por detrás. Un grito auténticamente espantoso resonó por toda la plaza. Y esa fue la última vez que alguien escuchó la voz de Juana. La encontraron muerta, de un infarto. La tela con la que se había envuelto se enredó en la mano de una de las momias al pasar a su lado, y su viejo corazón no pudo resistir la impresión. El miedo puede ser tu peor enemigo, nos dijo al contar esta historia. Pero lo peor aún estaba por llegar. Unos años más tarde, Juana fue desenterrada. Nadie pagó su entierro por lo que dicen. Entonces, Juana fue llevada al Museo de las Momias, y desde entonces permanece dentro, atrapada en su peor pesadilla. Cuando pienso en esto, siempre me parece que esa momia realmente la agarró y la arrastró consigo, y que la sigue agarrando. No creo que haya ninguna lección que se pueda aprender de lo que pasó. Solo podemos lamentar su destino. Por unos segundos, permanecí en silencio. Esa narración había sido oro puro para un cazador de historias como yo, pero era demasiado fuerte como para considerarla simplemente algo para escribir. Le pregunté al hombre algunos detalles más y amablemente respondió todo. Pero el sol empezaba a ponerse y me despedí con la intención de regresar a mi hotel. El viejo me preguntó dónde me alojaba. Dudé unos segundos, pero le dije la verdad. Amablemente, el hombre se ofreció a acompañarme. No es un lugar peligroso, pero nunca se sabe. Además, vivo en la carretera. Te agradecí tu compañía. Después de aquel día de sobresaltos e historias de momias, quería volver a la calma de mi hotel. Mientras caminábamos, nos sumergimos en una interesante conversación sobre Guanajuato y nuestras vidas. Recién regresé al mundo cuando nos acercábamos a la casa de la señora de la silla de ruedas y los perros. Suspiré aliviado cuando vi que la señora ya no estaba en la puerta, pero mi alivio duró poco. Alarmado, noté que el hombre disminuyó la velocidad cuando llegamos a la casa de la señora, hasta detenerse completamente frente a la puerta. Me temo que ya llegamos a mi casa. Tendrás que continuar solo hasta el hotel, pero está muy cerca y no tendrás problema para llegar. Y ya sabes, siempre que vengas a Guanajuato, aquí tendrás tu casa. El hombre señaló la puerta abierta con el brazo extendido. Eso parecía la entrada a una cueva. Lo único que se podía ver era una densa oscuridad afuera. Sentí un intenso escalofrío.
Tratando de actuar con normalidad, agradecí al hombre por acompañarme. Me despedí con una sonrisa y caminé sin mirar atrás ni una sola vez hasta cerrar la puerta de la habitación del hotel detrás de mí. Poco más. Esa noche me desperté de una confusa pesadilla, de la que solo recuerdo perros ladrando y saliendo los dientes, y momias intentando agarrarme con las manos extendidas. Todo ello acompañado de las risas interminables de la mujer en la silla de ruedas. Tiempo después, de vuelta en Galicia, intenté recabar más información sobre la muerte de Juana, pero por más que busqué en internet no encontré nada, ni siquiera una referencia. Y aún hoy, no sé si es correcto. Entonces, probablemente sea mejor olvidar esta historia. Bien, gracias si llegaste hasta aquí. Hasta luego.